¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén viendo. Me da mucho gusto saludarlos, ya tenía mucho que no grabamos un video. Nuevamente retomando esto que tanto nos gusta, hablar de básquetbol. Y pues bueno, antes que nada una disculpa por haberlos abandonado tanto tiempo. Bueno, por ahí algunos saben que pasé por una etapa un poco difícil, complicada de salud. Este virus que ahora nos trae un poco atareados a todos y nos tiene encerrados en casa, que fue lo que hizo que muchos tomáramos a lo mejor alguna actividad que no teníamos. Y pues bueno, para bien o para mal, distracción, pero tuve un problema de salud, entonces pues sí fueron unos meses un poco difíciles y por eso es que dejamos de grabar estos videos, no estábamos en condiciones de hacerlo, pero retomamos nuevamente la actividad de grabar estos videos que tanto nos gustan y ya teníamos pendiente un video y lo estuve pues aplazando por esta situación de los famosísimos y de lo que vamos a hablar ahora, de los poderosísimos Celtics de Boston. Para empezar, bueno, como ustedes saben, los Celtics se fundaron en el 46, uno de los equipos más ganadores de la NBA. De hecho, hasta el año pasado era el equipo más ganador con 17 títulos. El año pasado los Lakers los alcanzaron con los 17 campeonatos que ganaron en el 2000, bueno, con el que ganaron en el 2020, que fue su campeonato número 17, empatando con los Celtics. Si bien muchos fanáticos que sabemos de los Celtics o que le vamos a los Celtics, sabemos que su gran época de básquetbol fue en los años 60, en el cual ganaron 9, 10 títulos, 11 si no mal recuerdo, desde el 58, con el gran Bill Russell, que ganó 11 anillos. Los últimos 2 los consiguió como jugador-entrenador, también en los años 60. Al final de cuentas, fue una época donde el básquetbol estaba en desarrollo. No tenía el básquetbol espectacular que surgió en los años 80, 90, qué decir de ahorita, de los 2000, que muchos por ahí traemos la controversia de si se sigue disfrutando el básquetbol como hace años, pero esa siempre va a ser la disputa entre las generaciones. Hoy en día muchos jugadores son de otro tipo, de otro índole, más músculo, más fuerza, a lo mejor menos habilidad, qué sé yo, ¿no? Pero siempre va a ser esa la controversia entre las generaciones, si era mejor el básquet de los 90, de los 80 o el básquetbol actual, ¿no? Siempre va a ser esa pelea, esa disputa. Pero bueno, venimos para hablar de los 80, del básquetbol de los 80, de los Celtics de Boston, de lo que fue la era en donde empezó para mí mi gran ídolo, mi gran jugador. Digo, Michael Jordan fue un gran jugador y nadie lo va a discutir, y ya después haremos un programa de los Chicago Bulls de los 90 o una charla de Chicago Bulls de los 90, pero ahorita vamos a hablar de los Celtics, que fue cuando yo conocí el básquetbol, cuando yo veo el básquetbol por primera vez en los 80, y fue con los Celtics de Boston de Larry Bird. Larry Bird, Kevin Mahane, Robert Parrish, Danny Ainge. Entonces, para mí, el ver esa época, el básquetbol que desarrollaban los Celtics, fue lo que me enamoró el básquetbol, y de ahí fue donde parte mi favoritismo por este equipo, ¿no? El enamorarme de los Celtics de Boston. En los años 80, cuando llega Larry Bird, que de hecho llega en la temporada 79-80, Larry Bird llega a los Celtics, y de ahí pues empieza a formar una generación de básquetbol con un nuevo equipo, ¿no? Viniendo de una etapa de los 70s que no fue tan memorable para los Celtics, en los 80 nuevamente vuelve a resurgir. Por ahí del año 80 también, en 1980, se hacen de los servicios de Kevin Mahane,
y en un trade que le llaman, o en un cambio ahí con Golden State, también adquieren los derechos de Robert Parrish, y ahí es donde se juntan y ahí es donde nace lo que es la parte de el nuevo equipo de los Celtics de los 80, ¿no? Ahí es donde empiezan. En el año 81, ganándole a los 76ers y después derrotaron a los Rockets de Houston en la final del 81, quedando campeones por primera vez en los años 80, con Cedric Maxwell como MVP de las finales, y Nate Archibald, que algunos lo podrán recordar, ya estaba en su carrera final en los años 80, también como MVP del All-Star Game, que eran parte de los Celtics de Boston, ¿no? También ahí destaca que empieza a surgir la figura de un Danny Ainge, ¿no? Ahí empieza el inicio del Danny Ainge, que hoy, para los que no lo conozcan, es el gerente general de los Celtics de Boston. El actual gerente general es Danny Ainge, sigue ligado a los Celtics de Boston, que después muchos lo recordarán con los Soles de Phoenix, que también por ahí estuvo jugando con los Soles, al lado de Charles Barkley, muchos lo recordarán ahí, pero sus inicios fueron con los Celtics de Boston. En la temporada 81-82 y 82-83 tienen un bache. Desafortunadamente fue donde inicia el pique de la conferencia entre los Celtics de Boston con los 76 de Filadelfia. ¿Por qué? Pues bueno, los 76 de Filadelfia empezaban ya tenían en sus filas a un Julius Erving, que pues era difícil la calidad de Julius Erving ganarle a ese equipo. Junto con ellos estaba un Moses Malone, estaba un Charles Barkley que estaba empezando en su carrera, y era un equipo muy difícil de ganar. De hecho, a mediados de los 80, los 76ers o los 76 de Filadelfia ganan un campeonato, pero todavía no llegaba Charles Barkley. Por eso Charles Barkley se le conoce como el gran rey sin corona, ¿no? Porque nunca ganó un campeonato. Cuando él llega a los 76ers, ya habían sido campeón con Julius Erving, pero posteriormente ya no pudieron llegar a ganar un campeonato con Charles Barkley, ¿no? Que después, ya conocemos la historia de que Charles Barkley se va a los Soles de Phoenix y después a Houston. Entonces anduvo por ahí buscando lograr el tener un campeonato, ¿no? Ya después de eso, pues de tener esa racha mala en el año 81-82 y 82-83, pues empiezan nuevamente a tomar su trabajo de equipo, y en el 84 llegan a ganar su segundo título de los 80, que en este caso es ganándole a un gran equipo que es también un gran rival de los Celtics, como lo eran los Lakers del Magic Johnson, ¿no? O sea, si muchos recuerdan la historia, Magic, Lakers, Larry Bird, Boston, ellos traen la disputa de su calidad de jugadores desde el colegial, venían luchando en ese sentido contra la rivalidad, que al final de cuentas es una rivalidad deportiva, pero desde allá ellos ya traen esa rivalidad, ¿no? Magic con los Lakers y Larry Bird con los Celtics de Boston. Por ahí ya después, en el 84, que ganan ese campeonato, en el 85 no pudieron hacer el bicampeonato, ya que a pesar de que llegaron a la final, pues la pierden con los Lakers de Los Ángeles, ¿no? Ahí fue donde los Lakers ganan otro título más, que fueron 5, si no mal recuerdo, los que ganaron en los años de los 80. En el 86, ya con la incorporación de un gran jugador como lo fue Bill Walton, ya también en sus épocas ya de las épocas finales de su carrera, junto con Danny Ainge, que empieza ya a madurar en su calidad como jugador, le vuelven a devolver el título al equipo. En el 86 ganan su tercer título en los años 80, que fueron los 3 que ganaron, ganando también 40 partidos de los 41 disputados en aquel legendario Boston Garden, que muchos lo conocemos
como el famosísimo Boston Garden, que ahora juegan en un nuevo estadio que se llama el TD Garden actualmente, pero en aquellos entonces, pues bueno, era famoso la casa de los Celtics, el famosísimo Boston Garden. Le ganan a unos Rockets de Houston en el 86, unos Rockets de Houston con las famosas Torres Gemelas, que muchos de los contemporáneos del básquetbol nos acordamos. Olajuwon con Ralph Sampson, que fue alguien a quien también muchos le conocimos un buen dúo o una buena dupla entre estos dos jugadores, que Olajuwon apenas empezaba su carrera, fue cuando inicia un novato sensacional, un centro o un jugador que en la posición de pivot muy legendario, campeón con los Rockets de Houston ya en los 90, pero en el 86, que fue cuando llegan a una final, que es su primer final de Olajuwon, pues ya no tienen el éxito porque se enfrentaron a los poderosísimos Celtics de Boston y ahí pierden esa final. Fue la última final que ganan los Celtics de Boston. Por ahí, hablando de las épocas de los 80, hay un punto muy importante que tenemos que mencionar en este sentido con los Celtics. Por ahí los Celtics en el 86 seleccionan a un jugador muy prometedor que muchos lo consideran que hubiera sido mejor que Michael Jordan. Hay muy pocos videos, pero era un prospecto de jugador muy interesante que se llamaba Len Bias o Len Bias, como le quieran decir. Él fue un jugador, un novato que fue seleccionado por los Celtics en primera selección del draft del 86, pero nunca llegó a debutar, ya que a unos días de haber sido seleccionado por los Celtics, él fallece de una sobredosis de droga, ¿no? Entonces, 2 días después de haber sido seleccionado, se va a una fiesta, hace lo que muchos pensamos que no deberían de hacer los deportistas, que es excederse, sobre todo utilizar drogas. Yo creo que ni siquiera, no nada más los deportistas, ninguna persona, pero bueno, ya es decisión personal de cada quien. Y fallece con una sobredosis de droga sin haber debutado en la NBA, una persona que ha tenido un contrato que era muy prometedor, porque así lo menciona la historia. Desafortunadamente nunca lo vimos jugar. Y pues indudablemente los Celtics empezaron en picada. Ya sin Len Bias o Bias, Bill Walton lesionado, en el 86-87 logran sobreponerse y llegar a una final con una temporada realmente difícil para los Celtics. Bill Walton ya estaba muy cansado, ya las lesiones ya eran parte de su malestar, y pierden la final ante los Lakers nuevamente. Y en el 88, pues ya sin Walton, ya con un equipo soportado ahora sí que por pocos jugadores, ya solamente con 5 titulares, no tenían jugadores realmente de peso en la banca, ya solamente con Dennis Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parrish. Fuera de ellos no había quien les apoyara ni en la defensa ni en el ataque. Y de ahí empieza la debacle, ¿no?, de los Celtics de Boston de los 80. Y ahí se acaba una era. Posteriormente, más adelante, en el 88, en el 89, 90, juegan y pierden contra los Pistones de Detroit, también de la conferencia este. Y ahí es donde empiezan los Pistones de Detroit a repuntar lo que sería para ellos una época de un
de un bicampeonato, que después de eso vamos a hablar del bicampeonato de los Pistones, que ya no es de los 80, bueno, es finales de los 80 y un campeonato que es el de los 90. Pero bueno, ahorita estamos hablando de los Celtics y ahí es donde los Celtics empiezan a decaer. Ahí es donde los Celtics empiezan a ir perdiendo su categoría de el gran equipo que formaron en los 80. Para mí fue muy difícil, como fanático de los Celtics, ver a unos Celtics mermados. Muchos hablan que pues los Celtics por ahí alguna maldición, algún maleficio, qué sé yo. Porque después de eso en los 90 también llega un gran jugador a finales de los 80, en el 87. Llega un gran jugador que se llamaba Ray Lewis, también un gran jugador, un gran defensivo. Llegó a jugar contra Michael Jordan y lo llegó a bloquear 4 veces en un juego. Le puso 4 tapones a Michael Jordan. Y Michael Jordan, la anécdota dice que Michael Jordan lo felicita por sus bloqueos, por su gran defensa que le hizo. Y a la postre también Ray Lewis fallece por una malformación en el corazón, un paro cardíaco que le da en un juego o una afección cardíaca que traía. Después intentan seguir nuevamente con su juego y en un entrenamiento se desvanece de igual manera y ahí ya no pudo salir adelante. Danny Ainge lo traspasan a los Kings de Sacramento. Dennis Johnson se retira en los 90. Se queda realmente nada más Larry Bird, Danny Ainge Kevin McHale, Larry Bird y Robert Parrish. Y después de los Olímpicos del 92, que es cuando llega el famosísimo Dream Team, Larry Bird se retira. Entonces fue una época en donde los Celtics empiezan a perder esa hegemonía que tenían en los 60s, luego parte de los 80, que también estuvieron luchando siempre en las finales, llegando a finales, ganando 3, perdiendo 2. O sea, fue un equipo que en los 80 marcó una calidad de juego y tenía un equipo realmente que lo soportaba y que era un equipo de los primeros lugares, un equipo que era una referencia en la NBA, un equipo que era una referencia en el básquetbol y que muchos quisimos jugar elegantemente como lo hacía Kevin McHale, que a lo mejor nunca lo pudimos hacer porque no tenemos a lo mejor no tuvimos ese corazón para seguir entrenando, o el tiempo, o la falta, qué sé yo. Pero al final de cuentas buscamos la manera para que ese juego se notara y fue algo maravilloso el verlos jugar, el ver jugar ese juego tan elegante, tan técnico, con un Larry Bird haciendo la defensa, tirando, ganando, disfrutando el juego, viviéndolo, convirtiéndose en un equipo realmente de peligro para cualquiera que se parara en el Boston Garden. Y que después, en las épocas de los 90, bueno, pues desaparecen desafortunadamente, malos contratos, mal equipo, mal funcionamiento. En los 2000 nuevamente como que empiezan a despegar otra vez. Por ahí Paul Pierce es uno de los principales actores para que ganen su campeonato 17, que fue en el 2008, junto con Kevin Garnett y con Ray Allen, o sea, y con Rajon Rondo, o sea, grandes jugadores que ganaron ese campeonato del 2008. Pero al final de cuentas, pues fue algo que realmente pues se quedó ahí para la historia, el equipo más ganador hasta el 2020. Y después de ahí, pues bueno, empezó otra vez a sufrir, ¿no? Con eso, pues, aunado de que muchos equipos se reforzaron, como los Knicks, como Detroit,
como los Lakers, los mismos Lakers, Chicago. Había equipos muy buenos y que todos tenían grandes jugadores en los 90s, que ya hablaremos después del básquetbol de los 90. Haremos un capítulo también para hablar del básquetbol de los 90. No había un equipo que no tuviera jugadores de renombre. Jazz de Utah, Pacers de Indiana, los Hornets de Charlotte, los Knicks, Detroit, San Antonio, Milwaukee, el Seattle, Denver. Todos tenían jugadores que eran estrellas, que eran competitivos. Que para mi punto de vista yo creo que eso fue lo que vino a cambiar el básquetbol después de los 2000. Que había equipos que realmente no tenían ni siquiera manera de cómo confrontar equipos que estaban acostumbrados o que se acostumbraron a ser equipos perdedores. Pero en los 90, y esa es la gran diferencia del básquetbol después de los 2000, o una época para acá, de 10 años para acá, 15 años para acá. Pero todavía en los 90, todos los equipos, todos tenían jugadores que realmente eran de renombre y que no bajaban los brazos y que buscaban ser estrellas. Que muchos de ellos después se perdieron, muchos de ellos se quedaron más a la sombra de, pero todos los equipos tenían jugadores que era un gusto, un placer, un espectáculo verlos jugar. Y a lo mejor, bueno, ese es a título personal. Pero para mí, me enamoré del básquetbol de los Celtics de Boston. Esos Celtics de los 80, en los cuales ganaron el campeonato del 81, del 84 y del 86, y que me tocó verlos. A lo mejor en tele abierta. Éramos gente no con parabólica para verla en aquellos años. Pero sí me tocó verla en televisión abierta, esos grandes juegos de los Lakers contra los Celtics, y que a pesar de que perdiera, a mí me enamoraron los Celtics. Y sigo siendo Celtic. Y me moriré siendo Celtic. Esos Celtics de los 80 que a mí me enamoraron mucho. Muchas gracias por escucharnos. Sigan la página, denle like, por favor, no les cuesta nada. Compartan este video, me encanta hablar de básquetbol. Si alguno de ustedes quiere que hable de algún equipo en particular, pónganlo y con gusto hablamos. Si alguien quiere que hablemos de algún jugador también en particular, hablamos de algún jugador en particular. Compartan la página, denle like y les mando saludos y por favor, cuídense mucho. En verdad, cuídense porque esta pandemia no es un juego. Esta pandemia es de verdad. Y algunos la hemos librado, pero muchos no. Y yo he sabido de varios amigos, compañeros, jugadores de básquetbol en las ligas en las que he estado, que desafortunadamente ya no están con nosotros. A todos ellos les mandamos una oración. Porque en verdad hay gente que le está pasando muy difícil. Cuídense mucho, saludos, denle like, compartan y próximamente vendremos con un video de los Pistones, de los Knicks, de los Toros, de Charlotte, de los Nuggets de Denver, de Dikembe Mutombo, de los Supersonics Seattle de Sean Kemp y de Gary Payton. Todos eran grandes jugadores y próximamente los veremos. Saludos, cuídense mucho.